Buenas, buenas. Aquí viene el primer bonus track de Coaches Ágiles. Y en esta oportunidad les voy a compartir un poco más acerca de lo que es el cambio de mindset, la introducción al cambio de mentalidad ágil o cómo se puede descubrir y transformar un paradigma. Ya habíamos estado conversando en otras oportunidades acerca de que un paradigma está compuesto por una red sistémica de creencias, valores y emociones asociadas. Esta estructura sistémica se entrelaza y podemos acceder a ella desde distintos ángulos o desde distintos elementos. En esta ocasión, vamos a iniciar el descubrimiento del paradigma a través de la parte emocional. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de emoción? La emoción es un impulso químico-biológico que me invade de repente y me atraviesa todo el cuerpo, que surge físicamente en el cerebro, pero que tiene unos marcadores somáticos a nivel corporal, por lo cual la experimento o la siento a nivel del cuerpo, de todo el cuerpo. Y esta emoción, que es este impulso químico biológico, es sumamente repentino, llega de repente, puede tener distintos niveles de intensidad y es muy efímero en el tiempo. Nosotros separamos a la emoción o a las emociones en su clasificación a los fines de poder tener una educación emocional. Pero es importante destacar que para llegar a un nivel de desarrollo de inteligencia emocional, primero tenemos que iniciar el camino por la parte de la educación emocional. Esto es poder ponerle un nombre y conocer cómo se da todo este proceso emocional en el ser humano. Posteriormente a tener algo de educación emocional es que vamos a poder empezar a gestionar nuestras emociones, porque vamos a poder registrar qué nos está pasando, vamos a poder ponerle un nombre y vamos a poder iniciar así un camino de autoconocimiento para autorregularnos. Por eso, en efecto paradigma, que es el método que nosotros le traemos y les proponemos para hacer este cambio de mentalidad, hablamos de lo que es el proceso emocional. No solamente de las emociones en particular, sino de que estas emociones se dan en lo que es un proceso. ¿Por qué? Porque las emociones tienen un antes y un después. Temporoespacialmente hay un antes de la emoción, hay una causa de la emoción, que son los denominados efectores. Estos efectores pueden ser de tres tipos: internos, externos o fisiológicos. Interno son aquellas causas de la emoción que dependen de mí mismo. Puede ser un pensamiento que traigo, puede ser algún tipo de sensación a nivel visceral que me da este impulso químico-biológico que es la emoción. A nivel externo es lo que viene de afuera de mi persona y puede ser un hecho que sucede, algo que dice una persona, un acontecimiento, un evento que está fuera de mí. Estos son los efectores externos. Y los efectores fisiológicos en realidad vienen desde la teoría científica aportada por Susanna Bloch, que dice que nosotros podemos entrar y salir de las emociones si nos entrenamos suficientemente en la caracterización fisiológica que cada una de ellas tiene. Una vez que se produce alguno de estos efectores, que muchas veces se dan de forma combinada, no necesariamente hay solamente un efector interno o solamente un efector externo, muchas veces surgen de manera combinada. Una vez que llega un efector, se dispara ese impulso químico biológico de la emoción y luego de ese impulso químico biológico que no puedo en sí mismo controlarlo en el momento en el que se está dando o produciendo, viene lo que es la reacción emocional o la respuesta emocional. Las reacciones emocionales instintivas y las que todavía no tienen regulación, decimos que hay una reacción emocional cuando yo no pude gestionar o regular la emoción. Y decimos que hay respuesta emocional cuando ya pude intervenir y hacer una regulación o gestión de esa emoción. Si hay una reacción emocional, puede ser que estemos como reacción emocional en lucha, defensiva u ofensiva, en huida o en evitación, en sumisión, en inhibición, en bloqueo o en paralización. Ya vamos a ver un poquito más adelante por qué son este tipo de reacciones emocionales las que principalmente se presentan.
Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a poder hacer una gestión o una regulación de las emociones? Las vamos a poder hacer antes de que llegue la emoción, porque nosotros podemos intervenir en el proceso anterior, temporoespacialmente, que es en el efector y en la percepción o interpretación inconsciente del efector, o bien podemos ya hacer una gestión o regulación emocional posterior a la emoción, en lo que es toda la parte de el proceso que es la reacción o la respuesta emocional que nosotros vamos a conseguir generar. Y aquí vamos a ver un poquito más cómo es todo este proceso y qué cosas tiene inmersas en él. Nosotros habíamos visto recién que estaba el efector interno o externo fisiológico, llegaba la emoción, luego de la emoción, la reacción emocional como lucha, huida, sumisión, inhibición o bloqueo, y que podía generarse la respuesta. Pero ¿qué cosas dentro de este proceso emocional hay además en esta red sistémica? Tenemos las creencias existenciales, que son las que van a darle forma o sustento a lo que es nuestra percepción, nuestra primera percepción inconsciente y que se da en milésimas de segundo de los efectores. Sucede el efector, según qué creencia existencial tengo, voy a tener un primer filtrado a nivel inconsciente donde mi cerebro va a hacer una valoración de ese efector. Si en principio esa valoración es de tipo positiva, me voy a ir a lo que son las emociones luminosas. Si por el contrario, esa primera valoración inconsciente y que está en conexión con lo que son mis creencias existenciales es del tipo negativa, me voy a ir hacia las emociones oscuras. Así que acá ya tenemos un primer puente acerca de cómo nuestras creencias existenciales van a tener un impacto directo en cómo yo voy a estar percibiendo el mundo y a consecuencia de eso, con qué emociones voy a estar conectado, si con las luminosas o con las oscuras. Una vez que llegó esta emoción luminosa o oscura, van a entrar en juego mis creencias normativas a la hora de generar este proceso de rumiación que tengo entre la emoción y la reacción o respuesta emocional. En general, este proceso de rumiación se da entre la emoción y la reacción, donde yo a través del pensamiento ya involucro una retroalimentación de este ciclo de emoción y reacción. Con lo cual, así voy a empezar a construir lo que es mi estado emocional. El estado emocional ya es un estado, por lo cual es algo más prolongado en el tiempo, es más duradero en el tiempo y ya no depende solamente de esta emoción o de este impulso químico biológico, sino depende ya de cómo yo genero esta retroalimentación constante de esa emoción o no. Por último, luego de lo que es esta rumiación, voy a tener como consecuencia la parte de creencias operativas o de comportamiento. Y para que veamos un poquito más a qué nos referimos cuando nos referimos de emociones luminosas o oscuras, desde el método de efecto paradigma, que es el que proponemos para hacer el cambio de mindset en agilismo, nos basamos en las teorías científicas aportadas por el querido Rafael Vizquerra. Rafael Vizquerra tiene un estudio científico de más de 500 emociones, donde él propone, a diferencia de lo que traen los autores clásicos sobre las 6 emociones básicas, que son la ira, el miedo, la tristeza, la alegría, el asco y la adversión, él propone en esta construcción como objetivo final de bienestar 3 emociones principales luminosas y 3 emociones principales de tipo oscuros. Cuando nosotros en el recuadro anterior habíamos visto que había una percepción inconsciente a nivel valorativo, que era positivo o negativo y que me llevaba a las luminosas o a las oscuras, acá tenemos que tener presente que cuando hablamos de positivo y negativo, bajo ningún punto de vista estamos hablando de bueno o de malo,
o de que sean mejores o peores. Ya sabemos que todas las emociones son funcionales, pero lo que identifica esto de positivo y negativo tiene que ver con presencia o ausencia de algo. Cuando algo es positivo es porque hay presencia de algo y cuando algo es negativo es porque hay ausencia de algo. En este caso, lo que hay presencia es presencia de bienestar o ausencia de bienestar. Entonces, si hay presencia de bienestar van a ser emociones luminosas y si hay presencia si hay ausencia, perdón, de males de bienestar, vamos a estar en las emociones oscuras. Por eso él habla de una postura donde hay dos trilogías de emociones, una trilogía de emociones luminosas y una trilogía de emociones oscuras. Dentro de lo que son las emociones luminosas tenemos el amor, la felicidad y la alegría. Cada una de estas emociones, a su vez, tiene un montón de otras emociones que las circundan y que están asociadas a ellas. Y por otro lado tenemos la tríada oscura, que son el miedo, la ira y la tristeza, que también son familias emocionales donde dentro de cada una de ellas circundan un montón de otras emociones. A su vez, tenemos como materia interestelar o sustancias cósmicas, lo que son las emociones estéticas, lo que son las emociones sociales que están entre medio, la sorpresa, que es una emoción ambigua, que puede ser positiva o negativa, y el asco y la ansiedad. Ahora bien, vamos a hacer un poco un repaso de lo que pueden ser las estrategias de mindset. Cuando hablamos de cambio de mentalidad o descubrimiento y transformación paradigmática, lo podemos ver a un nivel individual o grupal. Sí, hablamos de estrategias, tenemos que tener presente que hay como tres pasos o tres instancias fundamentales en lo que tiene que ver con esto del cambio de mentalidad o mindset, y son lo que se puede resumir en un acrónimo, en un acrónimo como POP, que es un punto de partida, una orientación del proceso y un punto de llegada. El punto de partida tiene que ver con esta fase inicial diagnóstica o de apreciación de las condiciones en que está la persona o el individuo, y también la apreciación del punto de partida de lo que puede ser un equipo en el que vamos a tener que intervenir para trabajar este mindset. Cuando hablamos de punto de partida, tenemos que tener en claro que en esta fase vamos a elaborar un diagnóstico de cómo están a nivel creencias, valores y emociones. Por supuesto que en lo que tiene que ver con el agilismo, vamos a tener esta orientación de ver los valores respecto del agilismo, pero también no nos vamos a enfocar solamente en eso, sino que vamos a ver a nivel equipo de trabajo y organización cómo están con creencias, valores y emociones. La parte central dentro de lo que es el trabajo de cambio de mentalidad o mindset tiene que ver con la orientación del proceso. Y para eso tenemos que tener en claro el punto de llegada y tenemos que tener en claro también qué se nos pide a nosotros que hagamos. Entonces vamos a tener que tener en claro qué es lo que está queriendo el patrocinador o aquella persona que nos contrata como objetivo para que nosotros desarrollemos esta tarea de cambio de mentalidad o implementación de la cultura ágil. Vamos a tener que tener en cuenta también todo lo que son los principios, valores y la cultura de agilismo, y vamos a tener que empezar a desandar lo que es una parte de planificación, ya sea con los equipos o a nivel individual. Esta planificación va a depender en un gran porcentaje de ese punto de partida de donde arrancamos. Entonces, por ejemplo, si hay una organización, una empresa que me contrata para instalar agilismo en un equipo, yo tengo que ver si solamente se va a aplicar el agilismo en ese equipo, si se va a iniciar el proceso por ese equipo y después va a ir a toda la cultura organizacional, si solamente el objetivo es ese equipo. Entonces yo tengo que empezar a ver en ese equipo de trabajo si es un equipo que recién se conforma, si es un equipo que viene desde antes. Seguramente si es un equipo que viene desde antes, ya va a tener sus propias creencias, valores y emociones asociadas a ese equipo. Entonces tengo que empezar a hacer un descubrimiento
de cuáles son esas creencias, valores y emociones que ya trae el equipo incorporadas y en una dinámica sistémica propia. Luego, de acuerdo a eso, voy a tener que hacer la planificación acerca de qué técnicas, herramientas o metodologías voy a usar para el cambio de mentalidad. Generalmente lo que hacemos es utilizar algunas dinámicas para el descubrimiento y algunas otras para lo que es todo el cambio y la transformación. Y por último, tenemos que tener bien en claro cuál es el punto de llegada, cuáles son los objetivos de este cambio de mentalidad, porque puede ser que la tarea que se nos encarga no sea de una conversión 100% al agilismo, sino que muchas veces el patrocinador quiere que además de incorporar agilismo, tengamos en cuenta algunos otros valores específicos que plantea la empresa o algún tipo de alineación con respecto a cultura organizacional. Tenemos que tener en cuenta cuáles van a ser las fases o las instancias y cuál va a ser la instancia última donde nosotros ya nos demos por satisfecho o por cumplido el objetivo del cambio de mindset y cuáles son las habilidades que en el trayecto vamos a desarrollar y que vamos a tener para medir en un final. Si trabajamos a nivel individual, lo que tenemos que tener en cuenta en esto del punto de partida, la parte de desarrollo o la parte de orientación del proceso y el punto de llegada es qué creencias tiene la persona a nivel individual de sus talentos, qué creencias tiene sobre el entorno de trabajo, qué creencias tiene sobre el marco de trabajo que voy a implementar o el que actualmente tienen en uso y qué piensa sobre el equipo. Cuando trabajo a nivel individual los valores, tengo que tener en cuenta un trabajo de que la persona tenga un autoconocimiento y descubrimiento de cuáles son sus propios valores, de cuáles son los valores que entran en juego al nivel laboral y cuáles son los valores del agilismo. Y respecto de las emociones, tengo que empezar a poder educar individualmente a las personas para que en una primera instancia identifiquen cuáles son las emociones a nivel personal que facilitan el proceso, la inducción hacia el agilismo o la participación de un equipo de desarrollo ágil y cuáles son otras emociones que son más bien de alerta respecto de esas cosas o de esas cuestiones o sucesos que la persona está rechazando. A nivel grupal, lo que tengo que tener en cuenta son ¿qué creencias grupal tiene el equipo sobre el entorno de trabajo? Esto puede ser que lo hagamos con diversas técnicas. Hay algunas técnicas, por ejemplo, la de héroes y villanos, donde a través de una dinámica lúdica, lo que hacemos es que las personas nos cuenten cuáles son estos héroes o villanos dentro de la empresa. Entonces nos van a empezar a contar un poco la historia acerca de las creencias subyacentes. También tenemos que trabajar sobre las creencias sobre el marco de trabajo que tiene este equipo y las creencias que tienen sobre sí mismos y su forma de trabajar. También vamos a trabajar sobre valores, sobre los valores grupales, sobre los valores organizacionales y sobre los valores de agilismo. Y de igual manera hay unas emociones particulares que va a ir atravesando el grupo que les van a ser facilitadoras o que les van a hacer de alerta a la hora de generar este estado emocional de equipo. Bueno, y por ahora los dejo para que se preparen ya para lo que llega prontito y nos vemos en la próxima.